Bueno, buenas noches, profe. En este video voy a hablar sobre los organismos de control que existen aquí en Colombia. Bueno, la primera es la Procuraduría General de la Nación, que está dirigida por un procurador y procuradores elegidos. Esta se encarga de luchar contra la corrupción, de hacer cumplir nuestros derechos de ciudadanos y de vigilar la conducta de los servidores públicos y también de vigilar por el buen uso de los recursos y bienes públicos. Tenemos la Defensoría del Pueblo, que es la encargada de educar y sensibilizar a toda la población par. También tiene mucho que ver con nuestros derechos como ciudadanos y de que nosotros seamos escuchados de manera correcta. También tenemos la Contraloría General de la República, que es la encargada de hacer buen uso de los recursos, los bienes y el dinero público. Tenemos también la Fiscalía, que hace parte de la rama judicial, y esta se encarga de que se investigue y se judicialice de manera correcta los delitos que se han cometido en nuestro país. También es organizada y de manera eficaz en la administración judicial. Esta está en 35 departamentos y en cada departamento hay seccionales. También tenemos dos organismos a los que podemos acudir las 24 horas para denunciar algún delito de los cuales nosotros seamos víctimas, y estas son las unidades de reacción inmediata y los centros de atención penal integral. Tenemos también por otro lado, vamos a ver los fondos de pensiones, que funcionan de la manera en que nosotros, los empleados de ahora, trabajemos y paguemos las pensiones de los pensionados de este momento. Es decir, que en un futuro, los trabajadores del futuro van a pagar las pensiones de nosotros, los que vamos a estar pensionados en un futuro. Los empleados aportan un 4,7% de su nómina y los empleadores, es decir, la empresa, aporta un 26,7%. También nosotros tenemos de nuestra nómina, aportamos ciertas cosas para un accidente o una enfermedad laboral. Cuando esto no se utiliza, esto también va a otro fondo, y también de esto hace parte el gobierno, los recursos del gobierno. Y también aquí tenemos el CIAP, que son las cuentas individuales de ahorro de pensiones. Esto nos sirve para los pensionados y su grupo familiar. El AFP se encarga de que esto sea con liquidez y seguridad. En este fondo de pensiones pagamos nosotros con nuestros ahorros y el empleador de nosotros. Eso se hace mensualmente. Los tipos de pensiones que tenemos o hay aquí en Colombia o a los que podemos aplicar son a la pensión de vejez, la pensión de invalidez, la pensión de supervivencia y la pensión familiar. En la pensión de vejez hay que cotizar 1.300 semanas. Aplica para los hombres si tienen 62 años y para las mujeres que tienen 57 años. Esto pues depende de nuestro salario, y en las privadas pues depende de un capital mínimo. Bueno, cuando nosotros no cumplimos con las semanas, se puede decir que lo puedes reclamar, pero te van a dar un porcentaje de lo que has ahorrado. No se pierde todo el dinero, solo pues te dan cierto porcentaje. Para la pensión de invalidez tenemos que tener cotizadas de 26 a 50 semanas, y esto solo aplica cuando tienes el 50% de tu capacidad laboral. Es decir, que el otro 50% se ve afectado y no puedes trabajar, ya sea por accidente laboral o por alguna enfermedad externa que te limita a trabajar. Esto es avalado por la aseguradora laboral, siempre y cuando pues el accidente haya sido en el trabajo, y por el fondo de pensiones siempre y cuando la enfermedad haya sido aparte de lo laboral. En la pensión de supervivencia, en esta aplica la cónyuge siempre y cuando ella haya vivido o él hayan vivido 5 años antes del fallecimiento de la persona a la que tiene la pensión. Y también pues se puede aplicar para los hijos siempre y cuando estos tampoco estén en un fondo de pensiones.
Y la pensión por familia aplica para las parejas que individualmente no hayan podido tener su pensión. Es decir, que ellos deben aportar entre ambos cierta cantidad de dinero y si lo aportan, se les puede dar una mesada. Listo, vamos con las cesantías, que estas son un ahorro o una protección para nosotros en un futuro, si en dado caso nos quedamos sin trabajo o en dado caso tengamos vivienda. Para cuando nos quedamos sin trabajo, las cesantías son lo mejor, son una protección porque es lo que nos va a pagar las deudas y nos va a mantener mientras conseguimos un nuevo empleo. ¿Cómo funcionan? Las cesantías funcionan de la manera en que por 12 meses que tú trabajes te van a dar un salario. Es decir, que si trabajas un año y te ganas 1.000.000 de pesos, te van a dar 1.000.000 de pesos. Pero si trabajaste 6 meses, te van a dar solo el 50% de tu salario o la mitad del salario, que equivaldría a 500.000 pesos. También, pues las cesantías son para la vivienda, puedes aplicar a la vivienda, las cesantías te ayudan mucho a conseguirlo. Y al conseguir tu vivienda, pues ahorrarías cierto dinero de pagar arrendo, entonces lo puedes utilizar en otras cosas. Bueno, las cesantías funcionan a largo y corto plazo. A largo plazo son para la adquisición de nuestra educación, si lo queremos hacer en un futuro. Estas cuentan, si aplicas con las cesantías, o sea, si tienes cesantías, en la parte donde vayas a estudiar te dan un 25% de descuento. Y en la casa, en la vivienda, puedes acceder también a ella por medio de las cesantías a largo plazo. Y de corto plazo las tenemos para la educación, si quieres pagar la educación de algún familiar o para la remodelación de la casa. Aquí en Colombia se paga un interés de cesantías que son el 12%. También si has tenido horas extras o bonificaciones durante el año, se hace la operación necesaria para que te den pues tus cesantías con el dinero de las bonificaciones y las horas extras que trabajaste. Las cesantías son inembargables. ¿Por qué? Porque son tu protección, son una protección porque están allí. Estas no te las pueden quitar si, digamos, te van a embargar algunas cosas. Esto es lo único que no te pueden quitar. Siempre y cuando no tengas demanda por pensión, por alimentos y no tengas deudas cooperativas. De resto, esas son inembargables. Y eso es todo.